¿Cómo estáis? El Señor os bendiga. Es una alegría nuevamente poder estar y compartiendo este tiempo con vosotros. Y ya, bueno, terminando este pequeño recorrido que venimos haciendo los últimos domingos, especialmente por el libro del Génesis. Desde el principio de este año, con este lema que Dios nos ha traído para que compartamos en este tiempo, de despiértate, hay esperanza. Entendemos que en la Escritura está la esperanza que todo ser humano necesita, porque toda palabra de Dios es buena para nosotros. Por eso yo quisiera hoy seguir con este recorrido que hemos comenzado, como decía, a inicios de enero, buscando en la Escritura la esperanza verdadera que no avergüenza, como dijimos hace un tiempo, y también esa bendita esperanza que continúa viva en medio de este tiempo de tanta crisis, de tanta confusión y de tanta dificultad. Por eso quisiera que podamos orar para que podamos ya entrar en la palabra y poder juntos disfrutar una vez más de este regalo precioso que Dios nos hace, de ser no solo portadores de su palabra, sino también portadores de esta esperanza que tanto el mundo hoy necesita. Oramos por esto. Padre bueno, es tu gracia, tu favor, tu misericordia, lo único que debe brillar en esta tarde. Es el favor, la misericordia y la gracia de Cristo, lo único que debe ser puesto en evidencia. Y Señor, tal como tú lo dijiste, cuando tú seas alzado como aquella serpiente en el desierto que el pueblo miraba, así, Señor, a todos tú atraerías hacia ti. Y en esta tarde, Señor, y a través de la palabra, yo quiero levantar el nombre de Cristo por encima de todo otro nombre, para que sea reconocido como lo que Él es, Señor de señores y Rey de reyes. Señor, suple toda incapacidad en mí, Padre, y que tu gracia pueda estar guiando este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Hace unas semanas atrás que comenzamos con el desarrollo del libro de Génesis, allí estuvimos compartiendo acerca de la historia de los patriarcas. Comenzamos en Génesis capítulo 12 con la llamada de Dios a Abraham, que dice de esta manera: Dios se le aparece a Abraham y dice la Escritura que Dios le dijo: vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. La bendición que Dios dio a Abraham, Abraham la pasó a su hijo Isaac. Su hijo Isaac la pasó a su hijo Jacob, y su hijo Jacob la pasa a sus 12 hijos. Al final del libro de Génesis nos encontramos con la historia que envuelve de alguna manera desde los capítulos 37 y hasta el 50, vemos paralelamente la vida de todos los hijos de Jacob. José es el personaje principal. Y aquí hay algo interesante para poder ver, porque muchas veces compartimos acerca de las dificultades que han tenido que enfrentar en otro tiempo y cómo muchas veces el error, el pecado, la desobediencia ha llevado aún a hombres y mujeres de Dios a situaciones impensadas, a familias totalmente disfuncionales. Podemos imaginarnos simplemente lo que significa una casa con 2 esposas, una competencia lógica. ¿Cuál de las dos merece más el amor del esposo? Pero si a su vez esas 2 esposas tienen una sierva cada una y también tienen hijos, no solo las 2 esposas, sino las 2 siervas con el mismo hombre, imaginemos el ambiente en la casa de Jacob. 4 mujeres que le dieron 12 hijos varones y una hija mujer.
Este es el ambiente, el contexto en el que vamos a introducirnos en esta historia que de alguna manera yo le he dado en llamar a este mensaje, José y el Evangelio de la Prosperidad. Hoy se habla mucho del Evangelio de la Prosperidad. Y podemos decir que José fue un hombre muy próspero, muy próspero. Y sin duda usted coincidirá conmigo que podemos hablar del Evangelio de la Prosperidad, claro que sí. Así como podemos hablar del Evangelio de la verdad, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón. También hay un Evangelio de la Prosperidad. Y José es un hombre netamente próspero. La Biblia dice en 3 oportunidades que José es un hombre próspero. Y vamos a estudiar su vida porque indudablemente el conocimiento de la Escritura es lo que nos trae verdadera libertad a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos. Por eso mismo vamos a ir ya a la Escritura para que sea la Escritura la que nos hable acerca de esta prosperidad de José. Dice el capítulo 37 respecto a José y a sus hermanos lo siguiente. Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde habían morado su padre, la tierra de Canaán. Y esta es la historia de Jacob. Yo creo que es la historia de Jacob y de sus hijos. Pero si debo reconocer entre Jacob y sus hijos, yo puedo decir esta es la historia fundamentalmente de Dios, porque no son nunca los hombres los que brillan en la Escritura. Siempre es Dios. Y cada vez que nosotros admiramos a un hombre, admiramos el carácter de Dios en ese hombre. Y comienza hablando acerca de la historia de Jacob y dice, esta es la historia de Jacob, 2 puntos. José siendo de edad de 17 años, ¿sí? Aquí empieza el protagonista humano principal. José siendo de 17 años, tenga presente esta cifra, 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Aquí hay ya un pequeño problema con José. José era uno de los 12 varones. Y los hijos de las esclavas aparentemente no hacían muy bien las cosas. Y José quería, lógicamente, como hijo legítimo, proteger los bienes de su padre. Y bueno, ¿qué hacía? Iba y le decía a su padre, Jacob, que los hijos de Silpa y los hijos de Bilha no hacían bien su trabajo. Y continúa, de alguna manera, la historia desde una perspectiva diferente. Dice, versículo 3, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de mangas largas. Indudablemente una túnica, para nosotros, todas las túnicas son iguales, pero una túnica de colores, una túnica especial, le daba un reconocimiento a la persona que la poseía. Como hoy podemos decir un saco común, como este que tengo yo, al lado de un saco de Dolce Gabbana, uno de estos reconocidos, que a lo mejor tienen exactamente el mismo corte, pero como no dicen Dolce Gabbana, el otro vale 350 euros y este vale 15. Bueno, así era más o menos la ropa que tenía José. Él tenía la ropa de los 350 euros. Y claro, esto lógicamente provocaba celos a sus hermanos, lógico, ¿sí? Dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¡Wow! Los hermanos le aborrecían. ¿Por qué? Porque el padre mostraba diferencias. José era odiado por sus hermanos porque su padre cometió el error de darle un lugar de privilegio que nunca él habría tenido. No correspondía este lugar de honor.
Creo que uno de los errores más graves que podemos cometer los padres es priorizar la vida de uno de nuestros hijos pensando en detrimento de los otros. Que ayudemos a nuestros hijos está bien, pero que ayudemos a uno en detrimento del otro no tiene absolutamente nada que ver. Y lógicamente este es un pecado que Jacob comete. Y dice el versículo 5, José, además de tener el favor de su padre, José tenía un don, él tenía sueños. Y es importante ver que este sueño de José no es un sueño, un deseo, algo que José deseaba. No, esto es algo que literalmente Dios le muestra a José. Y aquí hay un principio espiritual muy importante para tener. Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿están alineados con los deseos de Dios o no? Cada uno de nosotros tiene una respuesta para esto. Y dice el versículo 5, José soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño, otro sueño más. El sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Vuestros manojos se inclinaban al mío. Claro, lógicamente. Aquí nos encontramos con una situación donde los hermanos se enojan literalmente con José y explotan en ira. La escritura dice que en un determinado momento él les explica a sus hermanos acerca de lo que pensaba que significaban esos sueños y ellos, lógicamente, dicen que tú quieres indicarnos que tú gobernarás sobre nosotros, gobernarás sobre nuestros padres. El sueño de José dice que la luna y el sol y 12 estrellas se inclinaban hacia él. Claro, lógicamente, los hermanos ardían de rabia para con José. Y literalmente, aún Jacob le dice a José, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos en tierra ante ti? Lógicamente, todo esto generaba una situación familiar sumamente tensa. Y aquí vienen donde de alguna manera inician los problemas para José. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y ahí encuentra a sus hermanos y claro, lógicamente, esta imagen que nosotros estamos viendo es el momento en el que José llega con su túnica de colores, enviado por el padre, para ver qué estaban haciendo sus hermanos. ¿Y cuál creen que fue la reacción de los hermanos? De encontrarlo en medio del campo, solos, todos ellos y José. Imaginaos qué podrán haber hecho esto. Los otros hijos de Jacob odiaban a José. Y claramente este deseo se ve cristalizado de poder decir, aquí tenemos nuestra oportunidad. Los celos y la envidia se convirtieron en una comida cotidiana para sus hermanos. Y dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, conspiraron contra él para matarle. Ahora, pensemos esto. Muchas veces las familias, cuando a alguien es secuestrado, las familias normalmente lo que hacen es ver cómo hacer para que la persona secuestrada vuelva a estar con su familia. En este caso, los hermanos de José primero pensaron en matarlo. Y dice la escritura, en el versículo 19, dijeron uno al otro, he aquí viene
el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y acá uno dice, wow, al menos uno de los hermanos se interesa por José de buena manera. Pero continúa diciendo la Escritura, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron, lo echaron en la cisterna, y la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aroma, bálsamo, mirra y llevaban todo esto a Egipto. Es decir, la idea que ellos tenían era dejar a José que se muriera de hambre y de sed dentro de la cisterna, matar un animal por ahí, ensuciar la túnica de José con la sangre del animal y decirle al padre que José había sido asesinado por un animal. Con hermanos como este, uno dice, prefiero vivir solo como Robinson Crusoe, que verdaderamente. Pero esta es la historia. Esto es lo que relata la Escritura. Indudablemente le quitan la ropa, símbolo del amor del Padre. Lo arrojan en la cisterna y pensaron abandonarlo. El versículo 28 dice lo siguiente, cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 pesas de plata y llevaron a José a Egipto. Pensad en esto. José, crecido en una familia totalmente disfuncional, él va con sus hermanos, va obedeciendo a su padre. Sus hermanos primero piensan en matarlo y después dicen, no, mejor si sacamos algún provecho con la vida de José. Y deciden venderlo y lo venden como esclavo. Y lo venden como esclavo a Egipto. La Biblia dice que los egipcios aborrecían a los israelitas porque ellos eran pastores de ovejas. Es decir, no solo que cambia de cultura, sino que va a una cultura que odia su propia cultura. Y uno dice, y la Biblia dice que José era un hombre próspero. Esto es prosperidad. Aparentemente no parece prosperidad. Pero claramente, José, de alguna manera, continúa yendo hacia el destino que Dios le tenía señalado. Su hermano le mienten al padre respecto a la vida de José. Lógicamente, Jacob queda muy triste, pero José llega a la casa de Potifar en Egipto. Potifar era el capitán de los guardias del faraón, un hombre de gran importancia. Para entender, de alguna manera, él sería el jefe de los ministros, ¿sí? El jefe de los ministros del faraón. Y aquí este hombre temible, dice la Escritura en el capítulo 39, aquí empieza de alguna manera la circunstancia en lo que uno ve como que José mejora un poco su situación actual. Leamos juntos, por favor, allí cómo José se muestra como un esclavo eficiente, como un esclavo responsable. Dice la Escritura, llevado pues José a Egipto, Potifar, eunuco del faraón y capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Aquí encontramos la primera expresión de prosperidad en José. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Piense a esto. La prosperidad de José era ser esclavo. La prosperidad de José era ser esclavo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 2 veces la palabra prosperar en 2 versículos. La prosperidad de José consistía en hacer prosperar a Potifar.
José no era rico, José no tenía ninguna pertenencia, José seguía siendo un esclavo, pero un esclavo eficiente y un esclavo responsable. Y la Biblia dice que José era un hombre próspero. Hacía yo gracia José a los ojos de Potifar y le servía, y le hizo mayordomo de toda su casa y entregó su poder y todo lo que tenía, y aconteció que desde que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Aquí encontramos un pequeño detalle. La prosperidad de José tenía que ver con la bendición que él proporcionaba a los demás, no con su propia bendición. Él era eficiente, responsable, era el principal de los esclavos. No dice la escritura. Uno dice, bueno, Dios lo prosperó. Ah, ok. Entonces, alcanzó cierto... No, él era el principal dentro de los esclavos. Seguía siendo esclavo. Y dice lo siguiente, la bendición estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó lo que tenía en mano de José, con él no se preocupaba de ninguna cosa, sino del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y de bella presencia. Como suele ocurrir muchas veces, este hombre Potifar seguramente era un hombre muy adinerado. No sabemos la edad que él tenía, pero José era un joven. Llegó a Egipto con 17 años. Imaginemos que aquí él haya pasado 4 o 5 años, 10, no dice la Biblia cuánto, pero medianamente José estaba seguramente entre los 20 y los 30 años, y la Biblia dice que era un hombre de buen parecer, de hermoso semblante. El problema es que Potifar estaba casado con una mujer que también se fijó en José. Y allí es donde de alguna manera uno puede ver esta historia. Génesis 39, del 7 al 19. Miren lo que dice allí. Aconteció después de esto, después que José hacía prosperar a Potifar, que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de nada respecto a la casa, y ha puesto todo en mi mano lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? No dice así la Biblia. No dice así la Biblia. La Biblia dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí hay una clave. José no quería pecar contra Dios. José respetaba a Potifar, pero por encima de Potifar, él respetaba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que era también el Dios de José. Y uno dice, claro, un hombre íntegro, seguramente esta mujer dejó de molestarlo. Mire lo que dice la historia. Hablando ella a José cada día, y no escuchándolo él para acostarse con ella, para estar con ella, aconteció que un día entró en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa. Ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Él entonces dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y huyó. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Usted no hace falta que se pregunte a quién le creyó Potifar. José había sido hasta ese momento su hombre de confianza, hasta que su mujer puso en duda su reputación. Y es muy interesante que cuando nosotros seguimos leyendo, en este caso, primero José es odiado por sus hermanos por el pecado de su padre, después es vendido como esclavo por el pecado de sus hermanos, y ahora se encuentra en un problema muy grave por causa del pecado de la mujer de Potifar. Es decir, José literalmente vivía pagando las culpas de aquellos que pecaban.
de una manera muy particular. Pero José siempre se le veía responsable de situaciones de las cuales él no tenía ninguna responsabilidad. Y eso, lógicamente, hace de que le cree Potifar a su esposa y José termina en la cárcel, lógico. Él va a la cárcel, es decir, ahora ya no solamente era odiado por su hermano, vendido como esclavo, trabajando como esclavo, sirve fielmente y termina en la cárcel. Y uno dice, ¿y esta es la prosperidad? Aquí hay una injusticia enorme. Ahora se le había sumado una acusación injusta por pretenderle ser fiel a Dios. Le había sobrevenido un enorme sufrimiento por causa del pecado de otro. Estaba en la cárcel, ¿sí? José en la cárcel está literalmente enfrentando una prueba durísima. Pero mire lo que dice el versículo 20. Tomó José, tomó José a su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. El versículo 21 realmente trae a colación algo muy, muy interesante. Y escuche, porque en el capítulo 39 se repite 3 veces que José prosperaba. Y aquí también nos vamos a encontrar con 3 frases que implican cuál era la prosperidad de José. Dice el versículo 21. El 20 dice que José estaba en la cárcel y el 21 dice, pero el Señor estaba con José. Y uno dice, ok, ¿cómo es esto? Que Dios estaba con José y este pobre hombre pasó por todas esas etapas y teóricamente Dios estaba con él. La verdad es que a simple vista no lo parece, no lo parece. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Y dice el versículo 22, el jefe de la cárcel entregó, aquí tenemos una fotografía que nos mandaron desde la cárcel, ¿sí? Que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba el jefe de la cárcel atender otra cosa, porque todas estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José. Y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Ahora, permítame tratar de entender. Este hombre que es odiado por sus hermanos por causa del pecado de su padre, termina de alguna manera con todo este recorrido en la cárcel, injustamente, y uno dice, bueno, ok, el Señor estaba con él y ¿qué hizo? ¿Limpió su nombre delante de Potifar? No, él prosperaba ya no como esclavo, sino que como esclavo en prisión. Pero teóricamente Dios lo prosperaba, dice el versículo 23. El Señor estaba con José y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿A quién prosperaba? Primero a Potifar y ahora al jefe de los presos. El carcelero era el que estaba tranquilo, sin ningún problema, y él le facilitaba el trabajo. Y aquí hay algo realmente muy particular, porque después, en el capítulo 40, nos encontramos con 2 personajes que servían también al rey y que seguramente habían cometido algo que el faraón se ofende y los manda a la cárcel, ¿sí? El copero y el panadero. Ellos tienen los 2 sueños relativos a cosas que van a pasar. José interpreta el sueño de uno y del otro. A uno le dice, bueno, lo que va a pasar contigo es que en 3 días saldrás de la cárcel, pero te van a ahorcar. Y el otro le dice, bueno, dentro de 3 días saldrás libre y volverás a tu oficio. Ok, eso se cumple tal cual como José lo declara. Y hay algo interesante en todo el capítulo 40. De alguna manera, José le pide a estos hombres, particularmente al copero, ¿sí? Bueno, mira, ok, ten presente que si todo esto que yo te estoy diciendo sucede tal como está, acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque, bueno, mi deseo es ser un instrumento de gracia, de bendición.
Y termina el capítulo 40 con el versículo 23 que dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ay, 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 ay. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando hacemos bien a alguien y después se olvidan de nosotros? ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Dejamos de hacer el bien? Cuando nosotros ayudamos a alguien, estamos esperando que nos digan, wow, qué bueno eres, qué bien me haces, qué bendición que estés en mi vida. La verdad que el 99% de la gente no agradece. Es más, me atrevería a decir que de ese 99%, el 90% es mal agradecida. El copero no es una excepción, el copero es la regla. En nuestra sociedad, digo, peor de lo que era en la antigüedad. La nuestra es una sociedad acostumbrada a exigir y obviamente no dar nada a nadie. La situación que se da allí es que José interpreta los sueños, pero dice el capítulo 41, aconteció que pasados 2 años, es decir, José siguió en la cárcel 2 años más, sirviendo al carcelero para que el carcelero esté tranquilo, ¿sí? Pasan 2 años más y hay una situación específica. El faraón tiene un sueño y, wow, este sueño lo deja totalmente confundido. Y el faraón tenía realmente situaciones que había sabios que interpretaban los sueños. El faraón cuenta el sueño y así lo vamos a ver más o menos. Son algunos versículos del capítulo 41, vamos a leerlos. Dice desde el versículo 25, el faraón había tenido un sueño en el cual él veía las espigas de trigo robustas, fuertes, y después veía otras que eran más débiles, pero que se comían a las espigas más fuertes, y exactamente el mismo sueño lo tuvo, pero con vacas muy gordas y después vacas muy flacas que se comían a las vacas gordas. Nadie lo podía interpretar. Entonces ahí el copero dice, wow, yo recuerdo uno que sabe interpretar sueños. Va a la cárcel y lo trae a José. Y allí sucede algo muy especial, ¿sí? José no solamente interpreta el sueño, sino que además aconseja, le da una técnica de cómo administrar el reino. Imagínense, el esclavo detenido, despreciado, vendido, llamado al palacio del faraón y diciéndole al faraón lo que tiene que hacer. Es increíble esto. Dice José le dijo a faraón, el sueño es uno solo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Las espigas hermosas, 7 años son. El sueño es uno mismo. Las vacas flacas y feas subían tras ellas, son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano son 7 años de hambre. Esto es lo que le respondo a faraón. Lo que Dios va a hacer se lo ha mostrado a faraón, y aquí vienen 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el 32 dice, al suceder el sueño de faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y Dios se apresura a hacerla. Wow. Lógicamente todo esto sorprende muchísimo al faraón y se da un diálogo muy interesante entre el esclavo despreciado y el faraón, nada menos que el faraón considerado un dios en Egipto. Versículo 37. Pareció bien a faraón y a sus siervos el consejo, porque José le dijo que cuidara y guardara en depósitos el trigo de los próximos 7 años, y que a su vez, cuando empezara la escasez, él iba a tener reserva para ese tiempo. Le pareció bien el consejo al faraón y a sus siervos, y dijo, hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. El faraón era pagano, pero sabía distinguir dónde estaba el Espíritu de Dios. Y dijo faraón a José,
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra y gobernará todo mi pueblo y solamente el trono será mayor que tú. Wow. Aquí uno ve el recorrido que Dios tiene con José de una manera única. Recuerde que habían pasado 13 años desde que él fue vendido. José tenía en este momento 30 años de su vida. José hizo un recorrido de sufrimiento, de dolor, de injusticia, y uno puede decir, wow, aquí es el momento en que José prospera de un día para el otro, como nos gusta a nuestra generación. Amamos las historias de las personas que de alguna manera de un día para el otro son famosos. Organice una red social, fabrique una computadora en el garaje de su casa y eso le va a hacer famoso y va a tener mucho dinero en muy poco tiempo. Amamos esas historias. Y esta, lógicamente, ¿qué podemos pensar de uno que es vendido como esclavo y luego de un periodo de tiempo, 13 largos años, llega a ser el segundo después del faraón? Uno dice, wow, José verdaderamente es un hombre que ha prosperado, claro. ¿Hasta dónde llegó siendo un humilde esclavo? Déjeme decirle que esa es una lectura muy, muy del siglo XXI, muy del siglo XXI, porque sabe que lo notable es que en este momento, mire lo que dice Faraón, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El faraón se quitó su anillo, se lo puso en la mano a José, lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, le puso un collar de oro en su cuello, hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Es decir, ¿se acuerda lo que al principio era el sueño de José? Que sus hermanos y sus padres iban a venir a arrodillarse delante de él. Ahora el faraón dice que todo Egipto se arrodilla delante de José. Ya no es una familia, es una nación que se arrodilla delante de José. Pero hay un detalle. Aquí no dice que el Señor estaba con José y que José era próspero. Y aquí abrimos una pantalla enorme sobre la vida de José. Y sobre lo que significa la bendición que Dios le prometió a Abraham. Porque si nosotros nos quedamos con que la prosperidad tiene que ver con que usted tenga más dinero, con que tenga más fama, con que tenga más poder, esa es la prosperidad que usted no necesita ser cristiano para tener eso. De hecho, hay un montón de gente que tiene enormes fortunas y no puedo decir que Dios es quien los ha prosperado. Esta prosperidad era la prosperidad que José tenía en Egipto. La prosperidad que él tenía que ver exclusivamente con las circunstancias, con la posibilidad del sueño, pero cuidado con esto, porque lo que Dios le dice a Abraham es, te bendeciré y serás de bendición. Y esta es la mayor claridad que nosotros debemos tener como cristianos. Por eso yo elegí llamar a este mensaje José y el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad que por ahí vas a escuchar en otro lugar es aquel que dice que tú vas a ser rico. El Evangelio verdadero es el que dice que tú vas a enriquecer a otros, que tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus conocidos y aún tus desconocidos van a ser bendecidos por ti. Ese es el Evangelio de la Prosperidad, según Dios. No el que tú tengas mucho dinero, no que tú tengas una Ferrari, no que tengas un helicóptero. Ese es el Evangelio de Egipto. Ese es el Evangelio del mundo. El Evangelio del reino de Dios. El Evangelio que hereda las promesas de Abraham es el que Dios me bendice para que yo bendiga a los demás. No tenemos que confundir, no tenemos que pensar que es Dios quien está dándole honor aquí a José.
lo que dice la Escritura es que después de esa circunstancia, Dios le permite a José hacer parte de la realeza, por así decir, se casa con una aristócrata egipcia y tiene dos hijos. Génesis 41, 42 dice, 41, 50 al 52, nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Fíjese lo que hay por detrás de esto. José era un hombre de Dios, pero el faraón le propone primero cambiarle el nombre, ¿sí? Le cambia el nombre cuando llama al pueblo para que se arrodille delante de él, le cambia el nombre, ¿sí? Le dice Safnat Paneach y le da por esposa a la hija de un sacerdote egipcio, un pagano. ¿Qué es lo que está haciendo el faraón aquí? Le está quitando a José lo único que todavía no le habían quitado: su identidad. Atención con esto. Porque cuando Dios tiene un llamado de Dios para tu vida, cuando Dios te llama, siempre Satanás va a tratar de prosperarte para que te olvides del llamado que Dios tiene. José, intentan cambiar el nombre. José no estaba siendo bendecido en ese momento. La Biblia no dice aquí que Dios estaba con José, y mucho menos que José era próspero. Pero está claro que lo que estaba pasando allí es que José tenía una situación de aparente prosperidad, ¿sí? La historia continúa y dice que de todas las tierras venían a Egipto para comprar, y José, porque en la tierra había crecido el hambre. El capítulo 42 nos muestra de que los hermanos de José, los que lo habían vendido como esclavo, vienen para buscar comida en Egipto, porque se habían quedado sin comida en su zona, ¿sí? Encontramos allí, de alguna manera, a José trabajando y viendo cómo, cuando los hermanos llegan a Egipto, y dice la Escritura, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: he aquí oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad, para que nosotros no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Y aquí hay algo muy interesante para ver. José realmente fue un gran administrador, un gran administrador. Él resultó muy eficaz en el trabajo que hizo. Él tenía guardado, todavía no había empezado el tiempo de la escasez. Pero hay algo que José hace en este tiempo: sigue acumulando riquezas para el faraón, no para él, no para él. Él era el segundo del faraón, él engrandecía al faraón. José fue un gran administrador en los 7 años de abundancia, un hombre muy sabio con excelentes dones administrativos. Él administró todo lo que era del faraón, pero llega el momento en que empieza a haber hambre y llegan, entre otros, sus hermanos a comprar. Y miren lo que sucede. Capítulo 42, versículo 1 al 5. Allí vemos, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Los hermanos de José van a Egipto y lógicamente cuando lo ven, no solo que no lo reconocen, no tenían ni la menor idea de qué había pasado con él. Habían pasado 13 largos años en la cárcel, y aquí habían pasado 7, es decir, habían pasado 20 años que no lo veían a José. En 20 años, lógicamente, difícilmente lo habrían conocido, pero ellos lo imaginaban, esperaban ver un esclavo. Y es interesante que cuando ellos van, José sí los reconoce, pero ellos no lo reconocen. Y aquí comienza una historia donde uno puede ver realmente cómo funciona la prosperidad divina, cómo Dios prospera verdaderamente a aquellos que desean servirle, a aquellos que desean honrarle, ¿sí? En un momento determinado, José
arma toda una especie de estrategia, les pregunta a ellos si tienen más hermanos y demás. Él quería que viniera Benjamín, que era su hermano menor, y vuelven los hermanos de José a Canaán, hablan con Jacob. Jacob le dice, no, bajo ningún punto de vista, ya perdí a uno de mis hijos, no voy a permitir también perder a Benjamín, pero José no dice absolutamente nada, hasta que Jacob cede por causa del hambre y vuelven nuevamente a Egipto. Dice la Escritura que los hermanos regresan con Benjamín. Y aquí hay algo interesante en el capítulo 42, desde el versículo 21 y 22. José le dice, traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y decían el uno al otro, escuchad esto, 20 años después, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquí hay algo muy interesante. Los hermanos se arrepienten. José escucha que ellos se arrepienten. Y normalmente, ¿qué es lo que sucede en un caso como esto? José dice, ok, ahora tengo autoridad. Ahora ellos no solo reconocen, sino que yo les he oído que ellos son culpables. Y aquí viene donde de alguna manera uno ve la prosperidad. Cuando una persona sabe de estar en comunión con Dios, no necesita hacer justicia humana, no la necesita. La verdadera prosperidad hace de que tú puedas perdonar cualquier ofensa. Eso es ser próspero, no tener deseos de venganza. Eso es ser próspero, desear el bien de los demás. Esa es la prosperidad que Dios promete en la Escritura y que vemos en la vida de José. Es interesante porque el mal hecho a otra persona nunca se olvida y Satanás viene siempre a repetírnoslo en nuestros oídos. Pero dice el capítulo 45, versículo 1 en adelante, que José se da a conocer a sus hermanos, ¿sí? Él se descubre delante de sus hermanos y los perdona. Dice, aconteció que el hambre era grande en la tierra y cuando ellos llegaron, aquí hay algunos encuentros muy particulares. Dice la Escritura que cuando ellos llegaron, José no podía contenerse de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y hasta lo oyeron los egipcios, y lo oyó la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aterrados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. José, vuestro hermano, al que vosotros vendiste para Egipto. Ahora pues, y escuche la prosperidad de Dios. Escuche la prosperidad de Dios. No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido, porque acá vine para preservar vida, me envió Dios delante de vosotros. No os entristezcáis. Aquí vemos cómo funciona la prosperidad de Dios. Las ofensas recibidas verdaderamente son una bendición cuando uno continúa buscando a Dios, cuando uno continúa deseando obedecer a Dios, ¿sí? José reconoce delante de sus hermanos que Dios ha tenido un propósito con todo lo que le ha sucedido. Dice el versículo 7 de Génesis 45, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Recuerde la promesa de Abraham. La gran nación, en ese momento no eran una gran nación. En ese momento había solamente 70 y alguna persona. Pero Dios había dicho que serían una gran nación. Todavía no estaba allí la gran nación que Dios había prometido.
Y José dijo, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Ahí vemos, sí, la prosperidad de Dios. Aquí vemos la prosperidad de Dios. La prosperidad que no tiene que ver con venganza, la prosperidad que no tiene que ver con derechos personales, la prosperidad que no tiene que ver con cosas materiales, la prosperidad que abre los brazos al perdón a quien nos ha ofendido, la prosperidad que demuestra que la gracia de Dios siempre va a tener más poder que la maldad que nace en el infierno. Esa es la prosperidad. Ese es el evangelio de prosperidad que yo creo y que predico. Indudablemente, José reconoce que todo ese recorrido, la prosperidad no estaba cuando él recibió el anillo del faraón. La prosperidad no estaba cuando los egipcios se arrodillaron delante de él. La prosperidad de José estaba cuando bendecía a Potifar, cuando bendecía al jefe de los carceleros, cuando José bendecía a toda la nación de Egipto, y ahora también tiene la oportunidad de bendecir no solo a Egipto, sino también a la familia de su padre. José manda a llamar a su padre, a su familia, que vengan todos para que se queden a vivir en Egipto y no pasen hambre. Génesis 46, 29 y 30, vemos cómo Jacob se encuentra con José, su hijo. Es muy fuerte lo que sucede allí. Pensemos en un hombre anciano que estaba creyendo que su hijo era muerto y de pronto se entera que su hijo vive. Dice la escritura, José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Y entonces Israel dijo, muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Imaginaos ese encuentro. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad en la vida de José. Eso es prosperidad en la vida de Jacob. Eso es prosperidad en la vida de todos. Ese es el evangelio de la prosperidad, queridos. Ese es el evangelio de la prosperidad. Y lógicamente, José trae y se convierte literalmente en el proveedor de toda su familia, dice Génesis 47, versículos 11 y 12. Así José hizo habitar a su padre, a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. Cuando alguien prospera conforme a la voluntad de Dios, querido, los demás son bendecidos, no solamente él. Y la mejor bendición para tu vida es que tú bendigas a los otros. No que tú acumules muchas cosas, no que tú seas famoso, no que tú seas aplaudido, sino que los que están contigo vivan mejor. Esa es la prosperidad que viene de Dios. Alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Increíblemente, José pasa de ser el odiado, a convertirse de alguna manera en el salvador de toda su familia. Y lógicamente, una vez que José hace todo este tipo de circunstancias, nos podemos pensar en que José, con su sabia administración, salva a dos naciones. Dice el versículo 25, ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos del faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes. Hasta esto le concedieron, que los sacerdotes no se vieran obligados a pagar el tributo que todas las naciones pagaban a Israel, a Egipto. ¿Sí? Es interesante esto. ¿Por qué? Porque lógicamente después de
reencuentro, José es lógicamente admirado, reconocido, y aquí sí es donde vemos materializada la bendición de Abraham. José es bendecido y es de bendición. Y muchas veces creemos en este mundo materialista en el que vivimos, que la bendición tiene que ver con que nosotros seamos bendecidos. Mi querido, déjeme decirle, no es así. La verdadera bendición es la que se extiende hacia otras personas. La bendición que proviene de Dios tiene poder para alcanzar no solo a tu familia, a tus vecinos, sino a personas desconocidas. ¿Por qué? Porque la prosperidad de Dios no tiene límites. La bendición de Dios no tiene absolutamente ningún límite. Si tu bendición no alcanza para bendecir a otros, entonces no es Dios que te está bendiciendo, ¿sí? Antes de morir, continúa la historia en el capítulo 48. Dice la escritura que Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Y acá hay algo extraordinario que de alguna manera muestra lo que está sucediendo aquí. Versículo 48, la escritura nos cuenta acerca de cómo Jacob bendice a los hijos que había tenido José. Bendice a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Le da una doble porción de la herencia. También anuncia a través de Judá la bendición de la llegada del Mesías. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. No será quitado el cetro de Judá. Está hablando de una profecía acerca de la llegada de Jesús. Pero claro, cuando muere Jacob, los hermanos dicen: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Nuestro padre se ha muerto, ¿qué pasará con nosotros? Capítulo 50, ya estamos en el final, y dice el versículo 15: viendo los hermanos que José su padre, los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará en pago de todo el mal que le hicimos. Y José les responde: vosotros pensasteis mal conmigo, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con mucha vida a mucho pueblo. Wow. Esto sí que es prosperidad. Esto sí que es la prosperidad de Dios. Y yo quiero sí desafiarte a que veas esto como la realidad de tu vida. La bendición del Señor es la que enriquece, la verdadera bendición que no añade tristeza. ¿Qué aprendemos de José? Primero que nada, madura en los tiempos difíciles, madura y espera que Dios sea aquel que te promueva cuando Dios quiera y cuando Él quiera y donde Él quiera. No apures los tiempos de Dios. Por último, la verdadera bendición sobre tu vida es aquella que compartes con los demás. Como iglesia, queridos, no caigamos en el error de pensar que nosotros podemos prosperar individualmente. José prosperó, no prosperó porque llegó a primer ministro, prosperó porque fue fiel a Dios. Cuando pensamos en la prosperidad de Dios, es evidente en la vida de lo que nos rodea. José prosperó y Dios desea también que tú prosperes. Yo quiero orar por esto, para que la gracia de Dios nos ilumine y podamos prosperar conforme al evangelio de la verdadera prosperidad. Señor, que la gracia y el cuidado tuyo venga sobre tu pueblo, venga sobre tus hijos, y cada uno, Señor, de nosotros podamos caminar en integridad en todo tiempo, ante toda circunstancia, pensando siempre en cumplir el deseo de tu bendito corazón para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Comparto con vosotros los anuncios, ya estamos terminando, tenemos el módulo 74 que vamos a estudiar durante la semana, Marcos 8 del 1 al 13, la lectura bíblica, Mateo 16 del 1 al 4, y recuerde, participe, especialmente hablando ahora solamente para la gente de Renacer, solo en la semana tenemos estos encuentros a través de Zoom, y el domingo próximo sí, vamos a tener ya el culto presencial a partir de las 17 horas. Recuerde, 17 horas los que nos siguen por Facebook. El próximo domingo será el culto a partir de las 17 horas. Os esperamos a los que estén en Mijas, en Fuengirola y en la zona, para que nos acompañen gozándonos con el Señor y viviendo esta prosperidad
que el Evangelio plantea, no solo para mí, sino para todos los que nos rodean. Un abrazo en Cristo, que el Señor os bendiga. Nos vemos, Dios mediante, con algunos en un par de días, con otros la semana que viene a través de la directa de Facebook. Gracias por acompañarnos.